En este último video de la serie Introducción a Octave les voy a hablar sobre las sentencias de control. Estos comandos son típicos de la programación y me permiten tomar decisiones, como por ejemplo con el comando if, o repetir una serie de instrucciones sin tener que escribirlas en cada oportunidad, como es el for y el while. Para ilustrarles mejor el funcionamiento de estos comandos, vamos a escribir un algoritmo para el método de bisección. El método de bisección es un método para hallar raíces de funciones continuas. Bueno, supongamos que tenemos esta función continua de acá. Las raíces son donde la función se hace cero, por ejemplo acá o acá. Entonces el método de bisección lo que hace es atrapar la raíz, o sea, uno elige un intervalo inicial y después va achicando ese intervalo hasta que la raíz queda, digamos, atrapada entre dos valores suficientemente cerca. Acá vamos a elegir encontrar esta raíz. Fíjense que f en la raíz vale 0. Y como la función es continua, en sus inmediaciones se produce un cambio de signo. Lo primero que hay que hacer es elegir adecuadamente un intervalo, este intervalo AB, y corroborar que hay una raíz en el interior de ese intervalo. La forma que utilizamos en la computadora para corroborar eso es que f de A y f de B tengan distintos signos. O sea, una forma es esto. F de A por f de B es negativo, entonces tienen distintos signos. Como la función es continua, seguramente en el interior de ese intervalo hay una raíz. Tengan en cuenta que este criterio es el que vamos a utilizar. Si ustedes se pasan un poco y capturan dos raíces en ese intervalo, acá les va a dar que f de A y f de B tienen igual signo y no les va a servir ese intervalo. Lo mismo obviamente si eligen un intervalo demasiado chico que no tenga ninguna raíz. El método de bisección para hallar raíces consiste en hacer lo siguiente. Defino M como el punto medio del intervalo AB. Luego me pregunto, ¿dónde quedó la raíz que estaba en el intervalo AB? ¿En la primera mitad o en la segunda? Puede pasar, si tenemos suerte, que justo la raíz coincida con el punto medio. En ese caso ya encontramos la raíz y no hay que hacer más nada. Pero lo más probable es que no, que esté en la primera mitad o en la segunda mitad. En este caso está en la segunda mitad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es elegir un nuevo intervalo. Ya no vamos a trabajar con este, sino con este que está acá. Entonces lo que voy a hacer es definir un nuevo extremo izquierdo, al derecho lo conservo, el extremo izquierdo va a ser el punto medio que tenía antes, lo llamo A', y ahora observen que acá me quedó atrapada la raíz acá, ¿no? Entonces vuelvo a hacer la misma operación, tomo el punto medio de ese intervalo, llamo M' y me pregunto, ¿la raíz está en este o en este? Bueno, primero corroboro que no esté en el punto medio y después me fijo que está en el primer intervalo. Bueno, entonces ahora me quedo con el A', pero el nuevo, digamos, extremo derecho del intervalo va a ser el M', el punto medio. Entonces me quedo con este intervalo. Y así nuevamente divido por la mitad. Ahora la raíz está en el primer intervalo nuevamente. Me quedo con ese intervalo. Fíjense que en cada paso solo cambio uno de los dos extremos del intervalo que voy a elegir. Y así voy sucesivamente eligiendo un intervalo que es siempre una de las dos mitades del otro, hasta que en algún momento es tan chico el intervalo que el punto medio de ese intervalo es prácticamente la raíz que estoy buscando. Y si no es, está muy cerca y con eso me alcanza. Bueno, eso es a grandes rasgos, de manera intuitiva, el método de bisección. Ahora hay que ver cómo uno, digamos, va tomando estas decisiones que uno gráficamente las puede hacer, cómo las haría la computadora. En primer lugar, tengo que empezar con una función continua, elegir adecuadamente un intervalo inicial, de manera que se cumpla esta condición. Si esta condición se cumple,
seguramente en el interior del intervalo AB hay una raíz. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir como M el punto medio de ese intervalo y después me hago una pregunta obvia. ¿No será M la raíz que estoy buscando? Bueno, pues si la respuesta es sí, M es la raíz, llegué a mi resultado, fin. Si la respuesta es no, lo más probable, pues me hago una nueva pregunta. Entonces, esa raíz que no está en el punto medio, pero está en el intervalo AB, ¿en qué mitad del intervalo AB está? ¿Estará entre A y M? Esa es la pregunta que estoy planteando acá. ¿F de A y F de M tienen distintos signos? Si la respuesta es sí, significa que la raíz está entre A y M. Entonces lo que voy a hacer es definir un nuevo valor de B. Quiero decir, yo estoy trabajando con un intervalo AB, al A lo mantengo y ahora el B, en lugar de ser el valor anterior, va a pasar a ser M. O sea, estoy tomando el intervalo AB que sea la mitad, la primera mitad del intervalo anterior. Si la respuesta es no, si la raíz no está entre A y M, entonces necesariamente va a tener que estar entre M y B, porque ya sabíamos que ni M ni B eran la raíz, entonces tiene que estar en el segundo intervalo. Entonces, en ese caso, me voy a quedar con la segunda mitad. Quiero decir ahora, el nuevo valor de A es M, el valor anterior de B lo conservo. En ambos casos, en cualquiera de estos dos casos, termino con un nuevo intervalo AB, que va a ser o la mitad, la primera mitad o la segunda mitad. ¿Sí? En ambos casos, lo que tengo que hacer es volver, ¿sí? Porque en una sola iteración solamente achiqué el intervalo a la mitad, no he progresado mucho. Lo que tengo que hacer es, una vez que salgo de estas dos operaciones, volver a la operación inicial, ¿sí? Estos triángulos que ven acá, donde yo tengo que tomar una decisión, esto es el comando if. Uno se pregunta, si esto sucede, entonces hago esto. Caso contrario, sigo para acá. Si esto sucede, hago esto. Caso contrario, hago esto. Bueno, este loop o lazo se va a definir mediante dos tipos de operaciones. El for o el while. Lo que diferencia a estas es el criterio de parada, porque este lazo alguna vez tiene que terminar, ¿sí? Acá fíjense que termina si justo coincide con que el punto medio es la raíz, pero si nunca estoy exactamente en la raíz, pero sí muy cerca, también estaría bueno que se detenga, porque la solución va a estar muy cerca. Entonces lo que hace el for es realizar cierto número de iteraciones que yo se lo voy a dar. Va a terminar cuando se produce un número de iteraciones que yo le voy a dar. En cambio el while va a seguir iterando hasta que cierta condición deja de cumplirse. O sea, en este caso le doy el número de iteraciones como criterio de parada y en este caso le doy una condición que cuando ya no se cumple, para. Bueno, vamos a mirar cómo sería esto en la computadora. En primer lugar, vamos a elegir una función adecuada, esta que está acá. La voy a graficar entre -4 y 4 para saber dónde hay una raíz. Si pongo la grilla veo que acá vale 0 la función entre 2 y 4. Entre 2 y 3 podría decir más exactamente. Entonces voy a elegir esos valores de A. Voy a abrir un archivo .m, un script. Acá ya lo tengo hecho. Le llamo protobisección. Protobisect. En estos comentarios es lo que voy a hacer acá. Esta función, entonces elijo la función y elijo los dos valores
Y ahora voy a proceder con el algoritmo. Lo primero que tengo que escribir es, digamos, el lazo, el loop. Voy a utilizar el for. Voy a decir for i de 1 hasta 20. End. Bueno, ¿qué significa esto? Que para el número i, que va a variar desde 1 hasta 20, va a ir de a 1, voy a hacer algo que tengo que escribir acá adentro. Y no cumple solo el rol de un contador, va a ir contando el número de iteraciones, va a empezar siendo 1, después 2, así hasta llegar a 20. Y acá adentro voy a poner lo que yo quiera resolver. Entonces lo que quiero resolver es primero asignarle un valor a m, el punto medio. Ahora me voy a preguntar, si ese m que obtuve el punto medio del intervalo, por las dudas, no será la raíz que estoy buscando. Eso lo pregunto con un if. Si f de m es igual a 0, recuerden que cuando hago una pregunta pongo dos iguales. Si f de m es igual a 0, entonces lo que tengo que hacer, si eso sucede, lo escribo a continuación. Y acá lo que tengo que hacer es terminar este programa, o sea, salir de ese lazo for y terminarlo. Entonces el comando que me permite salir del lazo for en el que estoy atrapado es break. ¿Sí? Esto tendría que hacer 20 veces, pero si esto llegara a ser cierto, interrumpe lo que está haciendo. ¿Sí? Punto y coma, end. Bien, este end, vamos a ponerlo abajo y lo alineamos con este if. El if siempre termina con un end, igual que el for. Bueno, el siguiente paso, ahora, bueno, yo quiero saber si f de a y f de m tienen el mismo signo. O tienen signos opuestos. Si tienen signos opuestos, eso significa que la raíz está entre a y m. Entonces, antes de terminar el lazo, voy a elegir un nuevo valor para b. B va a ser igual a m. ¿Sí? Entonces cuando vuelvo a empezar, cuando vuelvo acá, ahora voy a tener el intervalo AM en lugar del AB original, ¿sí? ¿Sí? Entonces la otra opción, que si esto no se cumple, es que la raíz esté en el segundo intervalo, en el intervalo MB, y por lo tanto lo que tengo que hacer es reemplazar A por M. Y eso es todo, ¿sí? Vamos a correrlo. Puedo apretar acá. Ahí lo corrí. Bueno, no sé qué hizo, vamos a apretar M. Esa es la raíz. Si me mostró tantos dígitos fue porque apreté un format long anteriormente. Eso me hizo que me muestre tanta cantidad de dígitos, ¿no? A ver, si yo hago f de m, me debería dar 0. Pues me da menos 1.4, bla, 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 por 10 a la menos 6. Es decir, este número es 0,0000 y en la posición 6, después de la coma, ahí está el menos 1. Bien, es casi un 0, ¿no? Si yo quiero mayor precisión, debería aumentar la cantidad de iteraciones. Observen que el intervalo original tiene longitud 1, ¿sí? Entonces, en las siguientes iteraciones, el intervalo va a tener longitud 1/2 y en la siguiente va a tener longitud 1/4 y 1/8 y así sucesivamente lo voy a ir dividiendo por 2, o sea que el intervalo efectivamente se va a hacer cada vez más chico, ¿sí? Después de 20 iteraciones, la longitud del intervalo B es más chica que 1 sobre 2 a la 20. Por lo tanto, hay B son muy parecidos entre sí y son parecidos a la raíz. Y M es muy parecida a la raíz, ¿no? Entonces, si quiero mayor precisión, debería
aumentar la cantidad de intervalos, perdón, la cantidad de iteraciones. Vamos a correrlo nuevamente sacándole el punto y coma. Y acá vemos todos los valores de m. Este es el punto medio, 2,5. Este es el punto medio del la primera mitad, ¿sí? Es la que eligió, y así sucesivamente. Bueno, vamos a probar ahora con el while en lugar del for, ¿sí? Yo quiero que la diferencia entre este m que voy a obtener acá y la raíz sea muy chiquita. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a comentar este for, y lo que voy a hacer es poner es un while, y acá voy a poner una orden que tenga que ver con la precisión. A ver, ¿qué es lo que vamos a poner acá? Pues, acompáñenme un poco acá a la hoja. El intervalo AB tiene en su interior la raíz R. El punto medio del intervalo B va a ser la aproximación de R. La distancia entre M y R es más chica que la mitad de la longitud de todo este intervalo, ¿sí? O sea, la distancia entre M y R es más chico que esto, que es la mitad de la longitud del intervalo B menos A. Por lo tanto, la mitad de la longitud del intervalo, si esto es más chico que cierta tolerancia, la tolerancia va a ser un número muy chico, tan chico como nosotros querramos. Como digo, si la mitad de la longitud de este intervalo es más chico que la tolerancia, entonces la diferencia entre mi aproximación M y la raíz R es más chica que esa tolerancia. Entonces lo que podemos hacer acá es decir, bueno, definamos como I a B menos A sobre 2, la mitad de la longitud del intervalo, y lo que vamos a pedir es que mientras ese I sea mayor a tol, ¿quién es tol? Bueno, esto se lo puedo escribir acá, qué sé yo, pongámosle 1e menos 7, ¿sí? O sea, mientras el intervalo, ese valor I, la mitad de la longitud del intervalo sea mayor que 10 a la menos 7, entonces que itere tranquilamente, que todavía el intervalo tiene un tamaño grande, que todavía mi M no está tan cerca de R. Pero cuando esto deja de ser cierto, que frene. Bueno, acá hay que tener en cuenta que este I se va a ir actualizando en cada iteración. De hecho, va a ir valiendo la mitad en cada iteración, ¿sí? Porque el intervalo siempre lo voy achicando en la mitad. Las dos mitades miden lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es decir, antes de salir de este end, que está asociado a este while, vamos a alinearlos, es reemplazar I por I sobre 2. Y ahora guardamos, corremos protobisec, y acá hizo más iteraciones, pero efectivamente parece que acá tengo ya 6 dígitos que ya no varían más, ¿sí? Mejor que antes, ¿no? Y si evaluamos FNM, esto también hay 6 ceros antes del primer valor, que es un 2. Más o menos la tolerancia que estábamos esperando. Y si bien no tengo un registro de cuántas iteraciones hizo, eso se puede agregar, ¿sí? No hay problema. Lo van a ver más adelante. Esto se llama proto-bisect porque cuando vean el método de bisección van a ver un algoritmo mucho mejor. Quiero terminar esto aclarando una cosa respecto del while. Si los que ustedes ponen acá dentro del while, es siempre cierto, esto es un lazo que no va a terminar nunca y puede ser peligroso. ¿Qué está peligroso? Y puede ser que no pase nada, que se les cierre el octave o se les tilde la computadora, o puede que queden atrapados en un loop espaciotemporal, como Bill Murray en El Día de la Marmota. Gran película, si no la vieron,
se las recomiendo. Le voy a dar un ejemplo de loop infinito, usando el reproductor multimedia VLC, el del conito. Vamos a abrir dispositivo de captura, modo de captura, escritorio, apretamos reproducir. ¿Qué pasó, por Dios?